Saltando y saltando de emprendimiento en emprendimiento, tratando de encontrar mi propósito. Y así fue como aprendí a vivir emprendiendo y no a emprender para vivir. Hola, bienvenido, bienvenida otra vez a mi segundo capítulo de Aprender a Emprender Podcast. Para los que no me conocen, soy Emiliana de Sousa. Si ya escuchaste mi primer capítulo, te expliqué en ese primer capítulo el por qué elegí este nombre para el podcast. Y te hice como una breve historia cortita de por qué comencé este podcast por primera vez, porque me lancé a este mundo al que le tenía muchas ganas, pero también mucho miedo. Y que bueno, estrené, que eso no lo conté en el primer capítulo, pero lo estrené justo el día de mi cumpleaños. ¡Yeah! Cumpleaños número 28. Y en este segundo capítulo quiero continuar un poco acerca de lo que contaba en este primer capítulo, hablando acerca de los errores que cometí emprendiendo. Mejor dicho, los errores que cometí como emprendedora con respecto a las personas que no eran emprendedores. Y cómo esto pudo desencadenar muchos problemas personales míos conmigo misma, de identidad, por así decirlo, y que me generó, por supuesto, conflictos y problemas para integrarme socialmente con otras personas, tanto emprendedoras como no emprendedoras. Y voy a iniciar esta charla primero contándote un poco acerca de una palabra. El otro día hablaba con unos amigos, Gabriel y Valeria, que han visto mi trabajo bien de cerquita y que me dijeron, yo nunca había escuchado o nunca le había prestado tanta atención a la palabra propósito, sino hasta que te conocí. Y es verdad que yo hablo mucho del propósito, está casi que lo tengo tatuado en la frente, no sé cómo no lo tengo tatuado en la frente. Hablo mucho del propósito, está en todos lados, en mi biografía, en mis manuales de marca. Y sé que es una palabra que puede estar bastante trillada, pero yo al menos creo que le doy el uso correcto a la palabra y le hago como mucho honor en cada cosa que trato de hacer con mi vida, ¿no? Tanto personal como laboralmente, a nivel de proyecto. Trato de encontrarle siempre el propósito y de hecho este podcast lo comencé en el primer capítulo contándote que no sabía por dónde comenzar y comencé buscando mi propósito en el emprendimiento. Pero no, esto no es una invitación para que tú también vayas, salgas y emprendas para encontrar tu propósito. Quiero explicarte un poco qué es el propósito para mí, cómo lo aplico en mi vida y por qué ahora entiendo que lo que realmente me faltaba en el momento en el que comencé a emprender era propósito para no generar estos problemas que te comentaba antes sobre la identidad y sobre mi forma de relacionarme con otras personas. Para mí el propósito es darle sentido a lo que hago y que me llene, que me satisfaga. No solamente para los ojos del mundo. Es decir, antes buscaba siempre la aprobación de que la gente me viera como, wow, es que es emprendedora, mira, no depende de nadie. Tiene su propia libertad, se maneja con sus tiempos y a mí eso me parecía muy top. Pero la verdad es que la Emiliana de adentro, eso también lo conté en el primer capítulo, vivía bajo las sombras, no le gustaba nada de ella, nada. O sea, sí está bien, emprendo, que top y que fino, pero no era yo y no sentía que podía ser yo. Y creo que esa fue parte de lo que luego me empujó a tratar de buscar mi identidad en cada proyecto y creo que también por eso pasé por tantos proyectos y por tantos rubros distintos, uno demasiado distinto al anterior. A cada uno le agradezco y le debo un montón porque fue sumándome en habilidades, en experiencia, en conocimiento, en errores, en aprendizajes, como lo dije antes, para lo que soy hoy, tanto como persona, como mujer, como Emiliana de Proyectarte, como mamá. Y creo que cada una de esas vivencias fueron buenísimas, porque no voy a decir fueron malas, no, fueron buenísimas porque todas me enseñaron. Ahora sí, en ese momento no tenía tanto propósito y ahora quizás tengo un poco más o trato de aplicarlo, pero con este capítulo quiero mostrarte ahora mi perspectiva hacia el mundo, el por qué no volvería a decirle o a insistirle a nadie más que emprenda sí porque sí y que la vida del emprendedor es mucho más interesante que la del empleado. Error que cometí, ya les conté en el primer capítulo, muchísimas veces. Porque como para mí era súper top ser emprendedora, pensaba que ser empleada era aburridísimo. Solo porque a mí no me gustaba tener personas sobre mi cargo. Una cosa personal mía, un paradigma, una cuestión de no saber trabajar en equipo, de no saber lo que era contar con un líder correctamente, porque creo que no tuve buenos líderes y eso me llevó a tener malas experiencias en el trabajo. No quiere decir que quizás si me hubiese quedado como empleada
no hubiese conseguido un trabajo en el que quizás me hubiese topado con un buen líder que me hubiese enseñado un montón y me hubiese enseñado también a abrazar un poco más el empleo. Pero bueno, este mismo paradigma, este mismo error, lo arrastré al emprendimiento y terminé siendo la empleada de mi emprendimiento. Mi propia yugo era yo misma, ahí, con cables casi que latigazos para trabajar, sin intentar aprender, disfrutarme el trabajo. Y vinieron décimas, miles de situaciones de migrañas crónicas, de internaciones, de medicamentos, de acné, de inconformidad con mi cuerpo, de inconformidad con mi personalidad, de miles de cosas desagradables que, bueno, fueron terapias, experiencias, charlas, vínculos, desvínculos, muchísimas cosas que ya quedará para próximos capítulos porque, bueno, hay mucha tela que cortar aquí. Pero bueno, hoy con lo que me quedo es que hay una frase que seguramente habrán escuchado mucho, que habla acerca de, bueno, si todos fuésemos emprendedores en el mundo, puntos suspensivos, yo hoy te voy a contar por qué pienso que no todos podemos ser emprendedores en el mundo. Y es que imagínate una situación o un planeta donde todos seamos emprendedores, cada quien a su manera, y luego vayas al hospital esté vacío porque es que todos los doctores y todas las enfermeras están emprendiendo. Todos en su área privada, todos de forma personalizada, y no hay, por ejemplo, situaciones de ayuda o emergencias públicas para brindar ayuda a cualquier persona que lo necesite. Esto es un ejemplo mínimo de tantos que te pudiera dar. Lo que quiero que te quedes, con lo que quiero que te quedes de esto es el por qué no todos podemos ser emprendedores y por qué está perfectamente bien que no lo seas. Y si tú estás escuchando este podcast o viendo este podcast y no tienes ni ganas de ser emprendedor, que a lo mejor con todo lo que te cuente en este podcast seguramente se te quitan las ganas si tenías al menos un poquitito. Pero bueno, supongamos que no es tu onda, no sé, no va contigo, no hace match contigo, con tu esencia. Tú puedes ser el mejor empleado, el número uno, el más top, como el peor de tu empresa. Y puedes ser el mejor emprendedor, el más top, el más exitoso a tu manera. De eso vamos a hablar luego porque es que también el éxito encaja para cada persona de forma diferente. El concepto de éxito que puede ser para mí no necesariamente es el mismo concepto que tengas tú. Pero bueno, también puedo ser una muy mala emprendedora. Y lo fui muy mala emprendedora. Ahora bueno, estoy aprendiendo a ser un poco mejor. Así que de cualquiera de las dos formas que tú elijas, lo único que quiero pedirte en este podcast, la cápsula, el regalo de hoy, es que no dejes de buscar tu propósito. No importa si es emprendiendo, no importa si es buscando trabajo. Tu propósito, el por qué estás ahí hoy, mañana, o por qué estuviste, por qué estás haciendo lo que haces, por qué te estás dedicando a eso, por qué decidiste tomar ese camino, cómo eso impacta también en cada rol de tu vida. Es decir, está bien, yo soy bueno haciendo tal cosa, pero luego cuando me toca llegar a casa y ejercer mi rol personal, mi rol de pareja, mi rol de mamá, de papá, luego siento que es que me genera demasiado conflicto con mi trabajo o con mi proyecto, porque no hace match con mi estilo de vida, porque mi proyecto no me permite llevar una vida saludable por X razones. Tu proyecto tiene que poder encajar, tu trabajo tiene que poder encajar en el resto de los roles de tu vida y que puedas sentirte no solamente orgulloso de lo que te dedicas, feliz, conforme, no verlo como un mira, vale, o sea, es que esto me estoy parando con cero ganas de ir a trabajar, con cero ganas de conectarme con mi cliente, cero ganas de ir a trabajar si eres empleado, cero ganas de conectarte con tu cliente si eres emprendedor. Imagínate vivir una vida así, o sea, en el que todo el tiempo estés, ay, qué fastidio, no tengo ganas hoy, porque bueno, sí es verdad que las ganas y la motivación son volátiles por completo y lo que te permite mantenerte de pie es la disciplina, otro contenido más para otro capítulo, pero es necesario que puedas sentir que tienes un propósito, porque el propósito es el que te va a permitir a ti pararte todos los días y entender por qué estás ahí, por qué haces lo que haces, por qué vas a hacer lo que vas a hacer. Plantearte metas realistas, metas cumplir, o sea, que se puedan cumplir, que tú sientas que están a tu altura ahora mismo para cumplirlas y que sobre todo encajan con el estilo de vida que tú quieres vivir en todos los aspectos. Si sientes que eso no encaja, creo que deberías buscar de desviarte un poco del camino y probar encontrar ese propósito en otra área. Por eso te decía al principio que yo fui saltando y saltando de emprendimiento en emprendimiento
tratando de encontrar mi propósito. Y propósito en muchos aspectos, porque vieron que les había dicho que hablo mucho sobre el propósito, y es una palabra que repito constantemente, está como muy presente siempre en mi día a día. Me la voy a tatuar. ¿Por qué no puedo olvidarme de esto? Porque mi vida sería más aburrida si no entiendo el por qué estoy ahí construyendo lo que estoy construyendo. Y entender que eso no solamente me permite a mí ser más feliz, sino ayudar con mi proyecto, con mi trabajo, a cualquier persona en el mundo. Es decir, sentir que desde lo que hago puedo tener un aporte y un impacto positivo en el mundo, de cualquier forma. Y te aseguro, no importa el área, el rubro en el que tú te estés desempeñando como empleado o como emprendedor. Nunca te olvides que tienes una necesidad que necesitas satisfacer, que tienes un problema que necesitas solucionar. Esto más para charlar del branding como tal, en lo que yo soy especialista, pero el no olvidarme que yo tengo un propósito con mi proyecto y que tengo personas que tanto ahora como el día de mañana pueden estar en donde están gracias a un pequeño aporte que yo pude hacerles, me hace sentir mucho más satisfecha, me hace irme a dormir feliz, contenta, y creo que todos merecen vivir así, con ese sentimiento y ese amor hacia lo que haces. Da igual si alguien te contrató, si al final tú también estás trabajando para alguien, no importa si eres emprendedor también, tus clientes no son tu jefe, pero estás trabajando para ellos igualmente. Así que velo siempre desde el punto de vista en donde puedes disfrutar y sentirte tú y sentirte libre. Y si ese emprendimiento o ese trabajo no te permite ser tú y no te hace sentir que estás donde estás con un propósito, sal de ahí y prueba en otro lugar. Dejamos este capítulo hasta aquí y espero que te hayan gustado estos primeros 2 capítulos. Me siento contenta. Yo puedo decirte, voy para el 3er capítulo de mi podcast. Así que, bueno, ya sabes qué hacer. Envíale este podcast a alguien que sabes que lo puede necesitar. Ya te dije, no importa si es emprendedor, si es empleado, si tiene pensado emprender o no. Pero si sientes que le puede aportar algo, envíaselo. Con mucho gusto. También estaré leyendo tus mensajes en mis redes sociales, en el canal de YouTube. Si quieres escribirme, tómate la libertad y cuéntame qué te pareció. Incluso comentarios, sugerencias, aportes, los estaré leyendo con muchísimo amor. Gracias por estar aquí y hasta el próximo capítulo de Aprender a Emprender Podcast. Chao, chao. Y así fue como aprendí a vivir emprendiendo y no a emprender para vivir.